La razón de hacer este evento es que había un montón de gente que queríamos escuchar. En distintos aspectos. Este es un evento de inversiones, por lo que la mayor parte de los paneles estaban formados por personas que nos hablaron y nos van a hablar mañana de inversiones en sus distintos aspectos, hoy principalmente el tema bursátil. Pero, digamos, cuando estábamos analizando armar la agenda, dijimos, bueno, indudablemente cuando uno quiere analizar inversiones, tiene que tener varios aspectos tenidos en cuenta. Uno de ellos, obviamente, el económico. Para eso ya lo escuchamos y vimos a Carlos hace un ratito. Mañana vamos a tener a Tetaz, a Riseco también, para dar su opinión. Y todos un poco tocan sobre el tema cuando tratan su aspecto particular que vienen a exponer. Una cuestión muy importante a analizar es qué nos depara la política argentina, la política provincial, y si se quiere, si bien hay mucha gente que no es de aquí de Rosario, también un poquito por arriba, qué perspectivas tenemos para la política aquí en la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque cualquier decisión de inversión se va a ver tocada por la política. Y eso lo dijimos. Y como dije también al principio, si hay algo constante en Argentina son los cambios. Entonces, si uno puede prever en alguna medida los cambios que vamos a tener para el año que viene, prever las políticas, los vientos políticos que se van a manejar, y ya me voy adelantando, me traje papel y lápiz para ir haciéndote preguntas, pero prever un poco lo que la política a nivel nacional o provincial va a poder hacer más allá de las intenciones que tengan, lo que vos como periodista estás viendo que intentan hacer o que sabés que por más que no se diga oficialmente nunca van a hacer. Todas esas decisiones políticas a nivel nacional y provincial nos tocan a nosotros. Si bien sabemos que hay gente que no es ni siquiera de la provincia de Santa Fe que hoy está aquí presente, pero todas esas políticas a nivel nacional y provincial nos tocan a nosotros cuando analizamos la inversión. Así que bueno, dejo de hablar, Pablo, y te paso el micrófono directamente a vos. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Le agradezco a Wenceslao y a la gente que me ha convocado a participar de esta reunión. Para mí en realidad es reconfortante poder compartir un ámbito de reflexión plural, con pensamientos seguramente diferentes, y no solo diferentes, sino hasta podría llegar a ser contradictorio. Y a partir de esa circunstancia es que yo valoro aún más que un grupo como el que representa a Wenceslao convoque a un periodista de las características o que hace un trabajo con características definidas, la suerte de prontuario más que de currículum que hacía aquí el presentador, nos ubica de manera inequívoca en una línea de pensamiento que yo en ningún momento trato de enmascarar, pero que de ninguna manera me coloca en una posición ni irreductible ni mucho menos de militancia partidaria. Dicho esto, y habiendo leído hace un par de semanas atrás la traducción de un artículo en el New York Times de los Estados Unidos que escribía un semiólogo llamado Gilles Lepore, les voy a leer eso porque vamos a contextualizar el rato que vamos a charlar, vale la pena. Él hacía referencia al momento que se vive en todo el mundo y hablaba fundamentalmente de Donald Trump, ¿no? Yo no voy a hablar de Trump, tenemos muchas cosas nuestras para hablar, así que lo vamos a dejar tranquilo a Donald, que dicho yo de paso, en primera digresión, consiguió que 5 presidentes vivos de los Estados Unidos sacaran una foto pidiéndole al pueblo norteamericano que no lo voten. Estaban en el medio Barack Obama, a un costado el Bush padre, del otro lado Bill Clinton, y cruzado estaba Bush hijo y de este lado Jimmy Carter. Esto prueba dos cosas. Primero, el cagazo atómico que tienen los demócratas de que le gane Donald Trump. Perdón por la palabra, pero me pareció, no es muy académica, pero muy precisa. Y la otra es lo que desde el punto de vista de la racionalidad supone que los Bush, Clinton, Barack Obama y Jimmy Carter estén diciendo, muchachos, Hillary, o en realidad no Trump, ¿no? Bueno, volvemos a lo nuestro. ¿Por qué venía con lo del New Yorker? Publica una nota acerca de lo que es el mundo postfáctico y dice textualmente el semiólogo: se detectó una tendencia general, dice en el público, a creer en los supuestos hechos que confirman las opiniones preexistentes, desechando aquellos que las contradicen.
Este fenómeno se potencia en las redes sociales, donde quienes sostienen las opiniones más fuertes son los menos inclinados a modificar sus puntos de vista y tienden a rechazar como tendenciosa cualquier corrección basada en datos verificables. Dice además que con tantas fuentes de información disponibles a cualquier lector, es mejor suponer que son todas erróneas. Si la verdad está pasada de moda, dice Lepore, si vivimos realmente en un mundo post-fáctico, no hay ningún motivo para los que los mentirosos se avergüencen. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que cada uno de nosotros tengamos ya ideas preconcebidas y que tratemos de orientar las situaciones a que encajen en esa matriz. Como bien decía Wenceslao, el impacto de la política sobre las decisiones económicas es esencial, es política. La economía se conduce políticamente. Los errores técnicos son errores técnicos, los errores metodológicos también puede serlo, pero los aciertos y los yerros que condenan al fracaso o al éxito, como decía Sellano, son decisiones políticas. Hace una hora, mientras estábamos escuchando a Sellano, el presidente de la República brindó una conferencia de prensa que estuvo prologada por la presencia de la figura número 1 del INDEC, el Instituto de Estadística y Censos, afortunadamente recuperado en cuanto a su credibilidad, y dio cifras espeluznantes. 32,2% de pobreza en la Argentina y 6,2% de indigencia. 8.800.000 pobres y 1.800.000 indigentes. Un periodista del diario El País levanta la mano en la conferencia y le pregunta a Macri: presidente, hoy hace un año que usted ganaba las elecciones. ¿Usted cree que quienes los votaron pensaban que hoy iba a haber 3 millones más de pobres que aquel día? Esas son las preguntas en donde la respuesta deja de ser importante. La pregunta en sí era más valiosa que la opinión o la respuesta de Macri, sin menoscabar la palabra del presidente de la República, que en este caso confirma lo que acabo de decir. La respuesta fue que de aquí en adelante se traza una raya, que ahora la cosa es crear empleo genuino, poder dialogar para buscar consensos y despegar. Ahora, pasaron 10 meses. Y si bien esto que acabo de leerles para contextualizar, los bolsos del ladrón de López, las infamias del corrupto de Lázaro Báez, la tilinguería de Amado Vudú, los arreglos y la guarida que ha encontrado en el Parlamento Julio De Vido, son datos también verificables, de ninguna manera alcanzan a sostener decisiones políticas posteriores de un gobierno que ha cometido, en el mejor de los casos, errores. Y en algunos errores, para los que son amantes del tenis, yo lo miro nada más, no hace falta que dé demasiadas explicaciones, errores no forzados. Al punto tal que desde el propio seno del gobierno de Cambiemos, algunos referentes han hablado y calificado de tal modo que tranquilamente podrían ser opositores. Si yo les digo, alguien dijo el día del tarifazo, esto es una brutalidad, esto es condenar a la gente y esto es además perjudicar a los que nos votaron, ustedes dicen, ¿quién dijo esto? Lilita Carrió dijo esto. Yo tengo una visión particular de Carrió que no viene al caso, es una destroyer, es como Robocop, viste, que lo presentaron en la película y se dio vuelta y le tiró a lo que lo armaron. Es decir, es una mujer que tiene un poder de volteo tremendo. Dudo del poder de construcción política. Segunda digresión, trataré de no irme más por las ramas. Pero la pregunta es, el yerro de Aranguren, porque digamos que fue un error, ¿no? Porque si no, no se hubiera retrocedido, no solo por imperio de la ley, se retrocede, sino por imperio de las circunstancias. Alguien le dijo, mirá, esto así no sigue, no avanza, no corre. El yerro de Aranguren es técnico, es un cuadro exclusivamente específico o es un error político. Es una decisión política. Para mí un error, probablemente para muchos no, porque a caballo del sinceramiento de las tarifas, lo que se produjo fue un impacto brutal, que en algunos casos era de 1.200 o de 1.300, y la pregunta que yo me hago, si la cosa fuera técnica, ¿por qué no 1.400 o 700? Si
Si después la rebaja tras las audiencias públicas lo clavaban en el 203%, ahora hay otro amparo por un juez de Córdoba, pero está claro que eso fue en el mejor de los casos, error. Los pronósticos de los referentes del equipo económico, y ya termino de hacer el paneo nacional y nos metemos en la provincia que tiene sus cositas, que para colmo está en contradicción con el gobierno nacional, ¿no? Cuando Alfonso Pratgay, además de decir que el aumento de la luz eran 2 pizzas, no sé, de Jean-Pellicet, yo no comí pizza nunca ahí, no fui, pero él decía que el aumento eran 2 pizzas, ¿se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan? Cuando Alfonso Pratgay anuncia la lluvia de inversiones y no pasó nada. Cuando el ministro de Economía pronostica y en alguna medida genera una suerte de clima económico con un dólar por encima de lo que está ahora, que muchos dicen que tiene un retraso cambiario. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Algunos de ustedes son seguramente empresarios, tienen a su cargo mucha gente que depende de las decisiones que ustedes toman. Probablemente algunos sean directores de esas empresas y tengan gerentes en las áreas que son los que desde el punto de vista ejecutivo toman esas determinaciones. Les pregunto cuántos de ustedes estarían dispuestos a sostener en el cargo a un gerente que hizo semejante cosa, que dijo eso y pasó lo contrario. Porque la caída de la actividad económica es un dato verificable de estos que decíamos antes, más allá de que a uno no le guste, porque la pérdida en el consumo, porque las pérdidas de puestos de trabajo, porque la apertura de las exportaciones, porque la transferencia de riqueza a sectores concentrados también es un dato verificable, porque se fueron 28.000 millones de dólares del Banco Central en atesoramiento o para el turismo. ¿Qué pasa con un ministro que toma esas decisiones? Uno dirá, bueno, pero el presidente toma las decisiones, fenómeno. Ahora, en el caso de Pratgay, es el que se conoce como supina ignorancia. Y uno dice, no, bueno, Pratgay es un hombre formado en las mejores escuelas, en las mejores universidades del mundo, en economía, en ese sí. El tema es la política. El tema es la política. Esa es la supina ignorancia. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar, puedo no saber. De hecho, lo supe de casualidad gracias a mi hijo que es médico, o que era médico, que el único hueso no articulado del cuerpo humano se llama hioides. Y está acá, y es donde se envuelve la lengua. Que yo no sepa eso no es un problema. Ahora, que no lo sepa el otorrinolaringólogo cuando me tiene que revisar, sí. Esa es la ignorancia supina. Que un médico confunda a un paciente al que le tiene que hacer una operación de hígado y habla al lado izquierdo en vez del derecho. En el caso de Pratgay, el pronóstico de lluvia de inversiones, el manejo, y lo explicaba Cecilia también, ahí hay una interna también en el gobierno que está expuesta y evidente en torno a cuál es el rol que tiene que tener la economía argentina en el contexto internacional. Y cuando uno ve allí un frigerio, en algún punto lo que creemos que las políticas industriales de desarrollo son efectivamente las que pueden generar empleo, el 80% del empleo en Argentina está generado por pymes, que en los últimos 12 años, 14 años, pasaron de ser 280.000 a 560.000, el doble, está impulsado por ese tipo de política. Bueno, eso no pasa. Frigerio no es el que encarna ese pensamiento. Entonces, llegada a esta instancia, con un bagaje importante de apoyo político del presidente de la República, más él que la gestión, llegamos a una situación en la provincia de Santa Fe en la que por distintas razones hay factores en algún punto agravantes, diría yo, para este contexto que de por sí, desde mi visión, no es demasiado alentador. Como decía Sellado, creo que la fiesta, si habrá fiesta, será bastante más adelante. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de todas las cuestiones que uno puede reprocharle al gobierno de la provincia de Santa Fe, sobre todo en algo que se cae maduro, que es el tema de la seguridad, que se ha cansado de fracasar sucesivamente con los distintos funcionarios que desde Hermes Miner para acá han ido ocupando el Ministerio de Seguridad. Y digo esto con absoluta certeza por esos datos, digo, que son verificables, el crecimiento exponencial de la tasa de homicidios, de la reincidencia de los delincuentes, donde también hay una responsabilidad del Poder Judicial, donde hay jueces nombrados de antaño y que han ido ascendiendo sin que se haya revisado efectivamente su performance o su desempeño, con una policía a la que se le dio libre albedrío, libre manejo, donde
como toda fuerza vertical, necesita que la manden, y no la mandaron, y ahí están los resultados. Centenares de oficiales procesados por enriquecimiento ilícito, investigados, asuntos internos que en alguna medida hacía la plancha para evitar que se produjera un desgaje en la fuerza y no hubiera policías, comisarios millonarios, y la policía que no genera en la gente esa sensación de seguridad que probablemente, y veo gente de mi edad y algunos mayores, aunque se haya rasurado, lo veo acá y lo conozco, a uno veía el cuartito azul de la policía y sabía que lo peor que podía pasar era que lo mangaran, ¿no? Un cigarrillo, 10 papas, nada más. Bueno, ahora es contradictorio. Si un chico de 17, 18 años viene de frente un auto de la policía, no sé si se siente más seguro, más tranquilo. Probablemente ahora, en estos días sí, porque hay efectivamente una movilización y un estado de alerta comunitario que hace que la policía haya modificado sus prácticas. Y convengamos que lo que pasaba hace un mes no pasa ahora. No es que se solucionó todo. Evidentemente, había gente que participaba o era parte del problema y no de la solución, y dejó de ser parte para transformarse en solución. ¿Qué quiero decir? Yo, que hago diariamente un programa de radio y hacía hasta hace un mes un programa de televisión, contábamos de a 3 o de a 4 por fines de semana los homicidios, las entraderas, los arrebatos, las discusiones saldadas violentamente, y en estos días se han espaciado. Parece una locura que estemos hablando con esta naturalidad de personas que son asesinadas, asaltadas o invadidas en su casa, ¿no? Pero lo hemos incorporado con prácticas tales como dejar el auto afuera, mirar para 3 lados distintos, no repetir el mismo recorrido, cambiar los horarios y todas esas cosas que francamente hacen que no se viva como se vivía no hace mucho tiempo. El gobierno de la provincia de Santa Fe tiene, además de ese problema, una posición desde el punto de vista de su interpretación económica y productiva absolutamente contradictoria con el programa del gobierno nacional. Y esto está expuesto claramente a través de una de las principales figuras que tiene el gobierno de Santa Fe, que es el ministro de la Producción, Luis Contigiani. Contigiani ha encabezado no menos de media docena de conferencias de prensa junto a los dirigentes de la Federación de Industria de la provincia de Santa Fe, de FISFE, con algunos que son incluso autoridades a nivel nacional de la Unión Industrial Argentina, en la que permanentemente alude a la apertura de la economía, al ingreso de productos importados, a la devastación del mercado interno y a la pérdida de fuentes de trabajo. Bueno, esto repercute en lo anterior. ¿Por qué? Porque cuando va Lifshi a reunirse con el presidente de la República para pedirle la asistencia de los gendarmes, una de las primeras cosas que le dicen en esa reunión a Lifshi es: bueno, ustedes vienen acá a pedir ayuda y cada vez que pueden nos la tiran a arrastrar a un ángulo con ese señor Contigiani, con nombre y apellido. Entonces uno dice, bueno, qué difícil va a ser sostener un vínculo entre un gobierno provincial y un gobierno nacional, donde además, desde el punto de vista de las definiciones ideológicas, hay un contraste tan grande. La provincia de Santa Fe tiene, como decíamos, a través de ese ministro, un recorrido en términos de subsidio, ayuda, asistencia a distintos emprendimientos productivos que evidentemente el gobierno nacional no quiere o no tiene o no le interesa directamente. Lo que pasó con el desbarranque de la lechería, con la pérdida de los tambos en la cuenca lechera, Rafaela, Lema, Sunchales y demás, fue devastador. La asistencia del gobierno nacional fue prácticamente inexistente. Es como si uno choca a 200 por hora contra una pared y se acerca un enfermero y trae una curita. Esa es la proporción, no estoy exagerando en nada. Es que hay efectivamente una definición, hay una determinación y una asignación de recursos que tienen evidentemente distintas características. Entonces, en la provincia de Santa Fe tenemos un panorama en el que se van a saldar las diferencias políticas a partir de situaciones que se van a generar en otro territorio o en otros, digamos, rings de disputa, como pueden ser los temas de asistencia económica, de definición. Por ejemplo, Santa Fe nunca había adherido a los anteriores blanqueos. A este va a adherir. Independientemente de que tenga o no tenga éxito,
a este blanqueo va a adherir. No vamos a escuchar palabras duras ni críticas de Lifshitz, probablemente las escuchemos de Contigiani hasta que deje de ser ministro y salga para arriba. ¿Cómo es la salida para arriba? Candidato a diputado nacional el año que viene, del Frente. Que dicho sea de paso, hoy por hoy está bastante mejor rankeado que Antonio Bonfatti, que ha sido objeto de una serie de denuncias que desde mi modo de ver debió haber contestado de manera contundente e inequívoca, y él prefirió utilizar la famosa paradoja de San Antomo como de quién viene. La verdad que, esta es mi opinión, insisto una vez más, una acusación de semejante talante merecería, creo yo, una respuesta mínimamente de idéntico porte, ¿no? El principio de acción y reacción. A partir de esa situación, veremos de qué manera la provincia de Santa Fe empieza a alinearse, porque también dentro de las fuerzas que aspiran a reemplazarla en el gobierno, donde hay claramente un desgaste, donde ha habido una llamada de atención, diría yo, terminal, con los últimos comicios, ganando por 1.400 votos Lifshitz en una elección de millones, ganando por 15.000 Mónica Fein después de 25 años de gestión del socialismo, y después además de unas gestiones que, insisto, más allá de la mala hora que atraviesa, desde el punto de vista de los valores o de los indicadores permanentes, yo no tengo ningún empacho en decir que ha sido buena, que han sido buenas. Es decir, Rosario es otra ciudad. Desde que en 1989 Héctor Caballero llegó a la intendencia y multiplicó el presupuesto de salud pública y asistencia social para que Rosario tuviera un perfil completamente diferente. Eso se reconoció con los sucesivos votos favorables a la gestión del socialismo, y se fue diluyendo y desarmando a partir de no obtener el mismo rendimiento, porque tenía profesionales de altísima marca para las áreas de salud, como que el propio Caballero, bioquímico, Wiener es anestesista, Bonfatti es médico, Fein es bioquímica, Capielo es médico, en algo como es la seguridad. En seguridad no pusieron personas de ese nivel de preparación y conocimiento y profesionalismo para poder enfrentar un hecho fundamental. Y la verdad que todo lo demás hoy es lo de menos. Y Lifshitz, que es un ingeniero, que está empeñado en la obra pública, que lo creo un hombre honorable, que tiene determinación y pretende ejercer efectivamente ese mando, choca con las limitaciones propias de una modificación de escala a la hora de gobernar el socialismo en la provincia de Santa Fe, que no es lo mismo que gobernar la municipalidad de Rosario. Y me temo que en muy buena medida eso pasa también con el gobierno de la nación. Una cosa es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con 3 veces el Producto Bruto Interno que cualquier otra ciudad del país, y otra cosa es ser presidente de la República, con una veintena de provincias y realidades completamente diferentes y complejas. Por los equipos que hay que convocar, por las decisiones que hay que tomar, y fundamentalmente porque hay una serie de elementos a los que uno se acostumbró y trata de trasladarlos a otro ámbito, y en esos ámbitos no funciona. De manera tal que, y para ir terminando, para después poder, veo que tiene acá anotada la suma teológica, parece el libro, ¿cuál es mi pensamiento de cara al futuro? Tomando un poco lo que decía Segiaro, hay grandes trazos, hay políticas nacionales que son absolutamente inevitables, para decirlo de algún modo, en la provincia de Santa Fe. A la vez, en la provincia de Santa Fe hay decisiones y determinaciones que, con la intención de ayudar y apoyar a las industrias, a los emprendimientos, a las economías locales y regionales, pueden llegar a generar algún cortocircuito aún mayor con el gobierno de la nación. Y creo también que el elemento del sindicalismo y del movimiento obrero organizado es otro valor a tener en cuenta. Hacía mucho tiempo que Duhalde no hablaba. Hacía mucho tiempo que Duhalde no hablaba. Salió en un canal de televisión y dijo: esto me hace acordar al 2001. Ese fantasma que todos tenemos presente, algunos mucho más jóvenes, muy jóvenes, pero seguramente lo recordarán o se lo podrán hacer saber con precisión, es realmente terrible. ¿Qué pasa?
es otra realidad absolutamente diferente. En 2001 había una devastación completa, y en esta circunstancia, más allá de que el gobierno efectivamente presente la pesada herencia desde el punto de vista de lo que ha sido la corrupción, la cooptación del Estado, la preventa, los negociados, los números de la economía son completamente distintos. Allá había 20 y pico % de desocupación, en el 2001, cuando asume Macri, hay 7% de desocupación, que sí son datos significativos. No obstante, la CGT ya se ha puesto en movimiento, se ha organizado, y el dato que creo yo hay que prestarle atención es la incorporación al seno de la CGT, que es la que negocia, en algunos casos es prebendaria, en otros es complaciente, en otros puede ser prudente, pero que ha dado entrada ahora a los movimientos sociales. Y en los movimientos sociales, cuando vos lo haces entrar y los institucionalizás, después lo podés dejar de lado. Es lo mismo que si vos invitás a una fiesta de cumpleaños a un grupo de mariachis y le decían a los mariachis que ni toquen la guitarra, ni griten, ni tiren tiro al aire. No los invites. Si vos convocás a los movimientos sociales que tienen presencia en la calle, que tienen capacidad de movilización, que están jugados en algunos aspectos, con muy buena cantidad de gente que desplazan, después, a la hora de contenerlos o conducirlos, las cosas no son como era antes, que se reúnen en una piecita, los 5 o 6 capitostes, ven que le piden al gobierno, ven que le da el gobierno, y se hace una reunión dentro de 3 meses. Yo no soy, lamentablemente, optimista, quiero decir, creo que vamos a tener un fin de año con tensiones. No podría decir ojalá me equivoque, a nadie le gusta equivocarse. Sería muy bueno que se modifiquen algunas cosas para no tener que decir ojalá me equivoque, sino que algunas cosas se han ido modificando para que podamos tener un fin de año tranquilo, llevadero, y empecemos a ver si efectivamente alguna de las políticas que va a anunciar el presidente, que dijo hoy que se traza la raya y de ahora se empieza a generar empleo, efectivamente consiguen ese cometido. Han sido muy amables y gracias por decirlo. Bien, antes de pasar a dar opción a las preguntas, yo me anoté 2 o 3 cosas. Vos decías, Pablo, que digamos, ambos gobiernos, provincial y nacional, se han visto superados por la escala, un poco. Ahora yo tengo la siguiente pregunta. Menem vino de La Rioja. ¿Qué tiene? ¿300.000 habitantes La Rioja? ¿Cuánto tiene? Me dicen, Menem vino de La Rioja, y dicen, sí, digo, pero Menem es peronista. ¿Qué quiero decir con esto? El peronismo, en sí mismo, es una estructura, ¿vieron el movimiento que explica todo? Que puede convocar y tiene una suerte de reciclaje permanente y de cuadros. Yo no tengo ninguna simpatía por don Carlos, ¿no? Pero que evidentemente estaban a la altura de las circunstancias. Cuando Menem arma un gabinete y lleva, insisto, sin valoraciones morales, estoy hablando estrictamente de política, y la política exige efectivamente ser honorable, si no, ya es otra historia, pero lleva a Carlos Corach, lleva a Alberto Coan, lleva a Julio Mera Figueroa, lleva gente de un talante político y de una trayectoria y de un dominio territorial, porque fue buscando los referentes de los distintos lugares del país, que le permitía tener eso. Y además, la contención de las bases peronistas, los sindicatos. Recuerden ustedes que Alfonsín habían hecho 13 paros. A Menem pasaron 4 años para que le hicieran el primer paro. ¿Está? Macri lleva casi 1. Y capaz que termina el primer año sin que se le haga ningún paro general. Alfonsín se lo hicieron a los 4 meses, a los 5 meses. Cuando intentó la ley de reordenamiento sindical, que fue el diputado San Martín, el miembro informante acá del radicalismo de Santa Fe, y que se perdió por un voto en el Senado de la Nación, la ley Mucci, ahí empezó el principio del fin. Por eso es vital para el gobierno ganar las elecciones legislativas. Si no gana las elecciones legislativas el PRO con mayoría, no para tener mayoría en el Parlamento, porque no la va a tener porque viene con la renovación de a tercios en el Senado y de a mitades en la Cámara de Diputados, pero sí para tener esa impronta y esa fuerza de conducción de la mitad de mandato, se va a complicar. Cuando Alfonsín derrapa, pierde su gobierno, teníamos los procesos de 6 años de presidencia. Alfonsín la primera del 85 la gana con el Austral, pierde la del 87, después de Semana Santa, pierde casi todas las gobernaciones. Y es ya el famoso pato rengo, es decir, se acababa. Creo que va a ser importante la
función, lo que haga de aquí en adelante el peronismo. Cuando digo el peronismo, es todo. Es Massa, es Cristina Kirchner, es el movimiento Evita, son todos, ¿no? Es un amplísimo movimiento. Creo que es sustancial ver qué pasa en el peronismo. ¿Qué ves que está haciendo o se sabe qué está proyectando hacer la expresidenta? Mira, acá conversando con amigos, colegas que manejan información más cercana en la capital federal y demás, presumen que ella puede ser candidata a legisladora en provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿a qué cargo? Bueno, ahí viene la discusión. Si lo que busca es fuero, como dicen los que no la quieren, debería ser candidata a diputada nacional, porque con un 15% de los votos en provincia de Buenos Aires, que es lo que se calcula que mínimamente puede sacar, ella genera dos efectos. Primero, se consagra diputada y entran algunas más. Y segundo, le resta al peronismo que vaya por afuera la posibilidad de consolidarse como mayoría. Si una de las cosas que se dicen es que al que menos le conviene que Cristina vaya presa, en la eventualidad de que hubiera pruebas para que eso ocurriera, es al propio gobierno. Cristina fuera de carrera, el kirchnerismo en desbande, en disolución, generaría una dispersión de 15 o 20 puntos que probablemente vayan a Massa, y le gana Massa la elección. Es decir, al gobierno le conviene ese peronismo dividido. Por un lado Bossio, por otro lado Massa, por un tercer lugar el kirchnerismo. Creo que eso es a lo que apuesta el gobierno. Bien, abro la posibilidad de hacer preguntas, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Uno en general para estas cosas trae un amigo, que levanta la mano y pregunta la primera y después los otros preguntan. Si no, mientras, aprovecho con otra de la gente con otra. Como usted quiera. ¿Qué margen le ves para el año que viene y las elecciones al gobierno provincial? ¿Y qué margen le ves al gobierno municipal, digamos, al partido gobernante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que si uno ve la foto de hoy, el panorama es claramente desalentador. Ahora, hay por delante unos 6 o 7 meses hasta que se definan las candidaturas, en los que yo supongo que si, entre comillas, acomodan el tema de la delincuencia, la criminalidad, todo esto que estamos empapados y sumergidos prácticamente, puede tener alguna alternativa, no ya de ganarla, sino de no quedar muy relegado. Ganarla yo lo veo muy difícil porque creo que el peronismo, con el multifacético y equilibrista Omar Perotti, y esto él a veces cree que es una crítica y yo muchas veces lo considero un elogio, va a buscar un candidato que pueda contener a todos. Porque yo no me imagino a ningún kirchnerista votando por un candidato del socialismo, ni tampoco por alguien del PRO, menos del PRO si vos querés, depende de quién sea el del socialismo o el del Frente. Creo que una alternativa como la que dábamos antes, de que Luis Contigiani pueda ser el candidato del Frente Progresista, sería interesante para los que estamos metidos acá y más o menos lo conocemos. Contigiani es casi un desconocido. Es un hombre que debe tener un 7, un 8, un 10% de nivel de conocimiento. Y las candidaturas pesan los nombres y apellidos. Lo mismo que en el PRO. Si el candidato a diputado nacional va a ser alguien de renombre, digamos, de trascendencia pública, como fue en su momento del CER, yo no sé qué suerte va a correr. Y en la Municipalidad de Rosario son elecciones para concejales. Y la verdad que ahí también va a ser importante quién encabece, ¿no? Pero yo creo que el Frente Progresista, si no renueva sus cuadros dirigentes de candidaturas para dentro de 3 años, pierde la provincia y pierde la ciudad. Cuando digo eso estoy hablando de que ya van 3 gestiones de gobernadores socialistas y 6 gestiones de intendentes e intendentas socialistas. Si vos me preguntás a mí cuál es la figura más importante de la política rosarina hoy, es Pablo Hafkin, que está ahí y era radical, después del ANI, es decir, no es socialista claramente. Y en el socialismo, el hombre que aparecía, y digo ya porque ahora está guardado, es Bonfatti, que había levantado el perfil y ahora lo ha vuelto a bajar por esta coyuntura. No sé cómo se sale de esto o cómo sale, pero dentro de 3 años no sé si va a ser él el candidato. Por otro lado hay que ver qué pasa con el Frente, qué pasa con José Corral, con los radicales, ¿van a ser candidatos de Cambiemos o van a ser candidatos del Frente Progresista? Eso va a depender de esta elección de mitad de mandato, si le va bien a Macri y los radicales, con Macri. Es una UTE, los radicales son una unión transitoria de empresas, sí, funciona bárbaro, no ganaron más una elección y tienen 70 diputados.
Esta es la verdad, ¿no? Esto es así, por más que haya radicales acá que se enojen y se ofendan, yo le extraño a Alfonsín, ¿qué va a hacer? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo agradezco, mi nombre es Guillermo Locane, aprovecho la invitación para mañana, vamos a hablar de blanqueo e inversiones a eso de las... ¿A qué hora? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí, no, está bien. No, pero uno viene de Buenos Aires con mucha charla empresario profesional en torno al blanqueo. Y bueno, me interesaba palpar el ambiente, no, político, empresario, económico, es decir, si está en el run en el primer, segundo, tercer, quinto, 19º puesto, porque tiene importancia llevar esta impresión a lugares donde normalmente se tiene una visión etnocéntrica demasiado acentuada. Entonces me parece apropiado hacerte esta pregunta. Bien, yo te voy a dar mi óptica. Yo, si hacemos como en las radios jeteras, no está en los top 10 el tema blanqueo. Cuando creo yo debería estarlo en términos de lo que representa Rosario como ciudad en términos de inversión y de desarrollo. Si vos viniste por la zona de Costa Norte, si alguien viene a Rosario ahora y no venía hace 4 o 5 años, se encuentra con otra ciudad, en ese sector, con un boom inmobiliario sin precedentes. Cuando digo sin precedentes, debe ser en el mundo, porque acá no hubo ni créditos hipotecarios ni crédito para la vivienda, ¿no? Ese es... Es más, te interrumpo, perdón, porque sí, lo doy como ejemplo. Ese boom empezó sin necesidad de blanqueo. Claro, por supuesto. Nuestros clientes traían sin la plata, adherir, por supuesto. sin blanqueo, traían la plata negra de afuera. Por supuesto. Y vos le decías, pero mirá que estás trayendo. No, pero el negocio es bueno. O sea, por supuesto. Esa es y te digo más, en esas torres, en muchas de esas torres, en las cocheras hay autos de alta gama que tienen puesta la funda plateada, de gente que con el excedente financiero ha hecho ese tipo de inversión. Quiero decir, no obstante, porque no se adhirió en los anteriores blanqueos, el gobierno de la provincia de Santa Fe, si lo hace ahora es por necesidad y no por convicción. Creo que lo va a hacer, porque fue parte de esa conversación en la que Macri le dijo, entre otras cosas, a Lipschitz que el tema de la inseguridad, por ejemplo, en Santa Fe, era porque los socialistas son amigos de Zaffaroni, son garantistas y creen que todos somos iguales. Esto pasó en esa reunión, se conversó y marca, y lo pongo como un elemento que connota, es decir, como una postal. Esto es lo que marca esa diferencia, esa brecha, no grieta, sino brecha entre una y otra administración, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta más? Bien, vamos con el caballero. La consulta tenía que ver con lo que había usted mencionado sobre el tema de los paros y demás, ¿no? Hace poco escuchaba a un economista que dijo textualmente, a Menem no le hicieron ningún paro porque adornaba a los muchachos, así, ¿no? Dijo. Menem también, bueno, peronista. Ahora todos los gobiernos no peronistas no terminaron. Ninguno terminó su Ninguno terminó. Es un antecedente terrible ese. Bueno, con respecto a esto de los paros generales, ¿qué viabilidad le ve usted o qué capacidad de manejo le ve al actual gobierno en concreto como para evitar a futuro este tipo de situaciones, ¿no? Paros generales que conduzcan bien a una no culminación del... Lo entiendo perfectamente. Yo no le asigno, es decir, vamos a partir de una cosa, uno puede, entre comillas, comprar a un presidente por cualquier cosa, menos porque no sepa lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Es decir, Macri es un hombre inteligente, hábil políticamente, que estará buscando un interlocutor o un intérprete para tratar de establecer un vínculo con los sindicatos que le permita a los sindicatos contener a las bases. El tema es si la contención de esas bases es posible con estos dirigentes sindicales. No es ya un problema del gobierno únicamente adornar o concederle un bono a fin de año, mostrarle el proyecto de flexibilización laboral y decirle, miren, esto que íbamos a hacer, lo guardamos y lo planchamos, no grabar ganancias en aguinaldo y una serie de prerrogativas. Eso le sirve para su trato con la dirigencia sindical. Lo que yo apuntaba como dato significativo, distinto a lo largo de este año, en el que los sindicalistas fueron varias veces a reunirse con Macri, salieron contentos y abrazados, y Moyano hablando de fútbol y todas esas historias,
es que están adentro de la CGT ahora los movimientos sociales. Movimientos sociales que en una importante proporción están recibiendo subsidios del gobierno nacional. Macri en provincia de Buenos Aires no los dejó colgados de un pincel con María Eugenia Vidal, ni al movimiento Evita, ni a Pérsico, ni a Barros de Pie. Hay una participación y un aporte. Hay que ver de qué manera se maneja ese equilibrio. Yo creo que si se siguen profundizando los conflictos laborales, mirá, hay un trabajo de una economista que se llama Julia Strada, después cuando terminemos, si querés te lo paso por mail nomás, que habla del crecimiento del nivel de conflictividad laboral en un 60% en 3 meses a esta parte. Si ese vector sigue creciendo de conflictos laborales de poca intensidad, ¿no? 10 empleados acá, 2 acá, 1 allá, lo de acá de los supermercados, sigue en ese vector, va a ser muy difícil que la CGT o los dirigentes sindicales contengan ese reclamo de las bases, más allá de lo que el gobierno intente hacer, ¿no? Bien, contestada la pregunta. ¿Alguna más? Si no hay más preguntas, Pablo, yo como para cerrar quisiera, porque recién tocabas un tema muy sensible que tiene que ver con la inseguridad. Yo ejerzo periodismo en Buenos Aires y marcó muy fuerte el punto de las movilizaciones de días pasados de Rosario Sangre y de Santa Fe Sangre. Para no extendernos tanto, un sí, un no y un pequeño fundamento, ¿crees que va a cambiar el panorama político de Santa Fe políticamente para con el gobierno nacional con esta puja, donde a Santa Fe no le sirve que esto se blanquee ni que la gente se movilice, y al gobierno nacional creo que tampoco? No, por supuesto. Yo creo que hay una enemistad manifiesta, una desconfianza mutua que deberá ir limándose con el correr de los días y a partir del éxito en el combate contra el delito. Yo no creo que nadie quiera que acá siga habiendo violencia y muerte. Lo que tampoco creo que quiera el gobierno nacional es que, así como se vio por todo el país, Rosario sangra, a los 2 días Lanús sangraba, a los 3 días la sangraba Banfield, a los 4 Merlo, y si se prende la mecha en provincia de Buenos Aires, por extensión, por población, y porque ahí sí hay otro tipo de organización de base política, la cosa puede ser mucho más difícil de controlar. O sea que, diría Borges, al gobierno nacional y provincial no los unirá el amor sino les paga. Bien. ¿Puede ser? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Los esperamos mañana a partir de las 9 para compartir otro día completo de análisis de inversiones. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.